Club América hoy. Coapa volvió con todo al mercado de fichajes en las últimas horas. Mientras el club empieza a mover piezas pensando más allá de lo inmediato, ya toma fuerza una apuesta de futuro que muchos ya llaman el nuevo Israel Reyes. Un nombre que empieza a hacer maletas y a tomar rumbo directo hacia Coapa. En un momento te cuento los detalles, pero el mercado no se queda ahí, porque en paralelo la portería también se mete de lleno en la conversación. Ya está todo listo para hablar sin rodeos sobre la llegada de Tapia al nido y lo que cambia este movimiento en el panorama del equipo. Y como si eso no fuera suficiente, se encendieron las alertas. Bajas de última hora en el entrenamiento previo al debut ya empezaron a inquietar al americanismo. Ausencias, dudas físicas y un arranque de torneo que se acerca sin margen para improvisar. Mercado caliente, planificación en marcha y señales de alerta encendidas. En Coapa se vienen horas pesadas y aquí te cuento todo. El arranque del Clausura 2026 ya se siente en Coapa, pero no llegó limpio. A 3 días del debut, el ambiente cambió de tono y el entrenamiento dejó una sensación rara, de esas que no se explican con una foto ni con un reporte rápido. Algo se movió antes de viajar a la frontera y el ruido empezó a crecer solo. No es un tema menor. El equipo viene de semanas de pretemporada, Jardine quiere intensidad desde la jornada 1 y el estreno no es sencillo. Jugar en la frontera siempre exige precisión, ritmo y piernas frescas. Por eso, cualquier ajuste en esta semana pesa el doble. El calendario aprieta, el margen se achica y cada decisión empieza a leerse con lupa. Encima, del lado positivo apareció una señal que calmó un poco el ambiente. Rodrigo Dourado entrenó al parejo del grupo y dejó buenas sensaciones. No es un detalle menor. Su presencia abre variantes, ordena el medio y permite pensar en un debut inmediato si el cuerpo técnico así lo decide. En una semana tan sensible, tener una pieza lista cambia el dibujo y baja un poco el murmullo. Pero el foco terminó moviéndose igual. Porque en la práctica más reciente no estuvieron Alejandro Zendejas, Eric Sánchez, Henry Martín ni Isaías Violante. 4 nombres que pesan, cada uno a su manera. No hubo comunicado, no hubo parte médico, y en este punto del calendario ese silencio dice mucho. Todo apunta a manejo de cargas, trabajos diferenciados, ajustes finos, pero el debut no espera. Ahí es donde se enciende la alerta. No por drama, sino por timín. Henry por lo que representa, Zendejas y Eric por la dinámica, Violante por la rotación. Ninguno sobra cuando el plan exige ritmo alto desde el arranque, y menos ante Solos de Tijuana, en una cancha donde el error se paga caro. La clave ahora está en cómo se administra esta semana. Jardine sabe que el torneo no se gana en la jornada 1, pero también sabe que los puntos que se dejan al inicio luego pesan. Manejo quirúrgico, sin forzar ni regalar. Si alguno reaparece en las próximas horas, el mensaje será claro. Si no, el plan alterno ya está trabajado. El América va a debutar con lo que tenga, sin excusas y con la exigencia de siempre. Hay cautela, hay ajustes y hay decisiones finas sobre la mesa. Porque el Clausura arranca ya, y equivocarse temprano cuesta más de lo que parece. El debut del América en el Clausura 2026 ya tiene día, hora y escenario. Las Águilas arrancan este viernes 9 de enero, visitando a Solos de Tijuana en el Estadio Caliente, una cancha donde nunca hay margen para distraerse. El partido se juega a las 21 horas, tiempo del centro de México, 19 en Tijuana. Y ojo con esto, porque no será sencillo verlo. En territorio mexicano, la transmisión será restringida. El juego va en exclusiva por la app Fox One, servicio de paga, y también por Fox, canal que hoy solo aparece en algunos sistemas de cable. No hay señal abierta, no hay alternativas. Mientras el varonil ajusta piezas, el femenil ya respondió en la cancha. El América femenil arrancó el Clausura 2026 como se debía, ganando y además fuera de casa. El 2-1 ante Santos Laguna femenil no solo suma 3 puntos, acomoda emociones después del golpe duro de la final pasada y manda un mensaje temprano de que este equipo no piensa quedarse atrapado en la frustración. El partido en Torreón tuvo algo que al americanismo le urgía ver, personalidad. Justo lo que había faltado en momentos clave del torneo anterior. Después apareció la acción que terminó de inclinar la balanza. Montse Saldívar tomó. Ahí el América entendió cómo debía jugarlo. El contexto pesa. Este equipo venía de una final que dolió, de esas que se quedan en la cabeza, y empezar un nuevo torneo siempre trae riesgo emocional.
Por eso el triunfo tiene valor más allá del marcador. No borra nada, pero sí reencuadra el camino. Ángel Villacampa lo sabe, el reto no es solo competir, es sostener regularidad desde el arranque. En la tabla, el América aparece séptimo tras la jornada 1. Frío, anecdótico, casi decorativo. La diferencia de goles acomoda a otros arriba, pero el fondo es otro. Comenzar ganando evita presión innecesaria y permite trabajar con margen. En torneos largos, ahora, mira eso. Y mientras el femenil arrancó el torneo sumando y acomodando emociones, en Coapa se cerró un movimiento que también apunta a no improvisar. Ahora sí, es oficial. Fernando Tapia está de regreso en el América y su vuelta no es un detalle menor dentro del armado para el Clausura 2026. No es una noticia para analizar en frío, es una de esas decisiones que el torcedor entiende cuando mira el calendario, piensa en la liguilla y se acuerda de todo lo que ya pasó en torneos anteriores. Hoy el panorama del arco está claro. Luis Ángel Malagón es el titular, el nombre fuerte, el que sostiene al equipo jornada tras jornada. Nadie discute eso. Rodolfo Cota es la experiencia, el respaldo que sabe entrar cuando el partido se ensucia. Y Tapia aparece como el tercer portero, sí, pero con un contexto que cambia por completo lo que significa ocupar ese lugar. Porque este torneo no se juega solo en enero. El problema real llega después. Cuando el calendario aprieta, cuando empieza la liguilla y cuando Malagón tenga que irse con la selección. Ahí es donde el América ya no puede improvisar ni apostar a la suerte. Ahí es donde Tapia entra de lleno en la ecuación. Tapia no vuelve como desconocido. Vuelve a una casa que conoce, a un ambiente que entiende y a una presión que ya vivió. No necesita tiempo para adaptarse ni discursos largos para ubicarse. Llega sabiendo que su papel no es salir en la foto del debut, sino estar listo cuando el torneo se define en 90 minutos. Muchos se van a quedar con la etiqueta de tercer arquero. Pero el torcedor que ya vio liguillas sabe que ese número engaña. En mata-mata, el banco pesa. Pesa cuando hay lesiones, cuando hay convocatorias, cuando el error cuesta un torneo. Y ahí el América decidió no quedarse corto. Este regreso no es para vender ilusión ni para generar ruido artificial. Es para dar tranquilidad. Para que el equipo no tiemble si el escenario se complica. Para que el cuerpo técnico tenga opciones reales cuando el margen se hace mínimo. Fernando Tapia ya volvió a Coapa. El arco quedó ordenado, los roles claros y la competencia interna activada. Y en un clausura tan corto, llegar así a la liguilla no es casualidad. Es decisión. Y el mercado vuelve a moverse, aunque no siempre en línea recta. El nombre de Emiliano Gómez sigue rondando Coapa, pero no con la velocidad que la afición imagina. El mediocampista de Puebla gusta, encaja en el perfil que busca Jardine y aparece cada vez que se habla de reforzar el ataque. El punto es el momento. A días del arranque, el club está administrando prioridades y eso cambia el ritmo de las conversaciones. La lectura interna es clara. El interés existe, el seguimiento no se ha detenido, pero el mercado se mueve por capas. Primero se ordena lo urgente, luego se empujan las piezas que destraban el resto. En ese tablero, hoy el foco no está solo en sumar, sino en acomodar lo que ya está. Y ahí entra una situación que condiciona todo. La directiva trabaja en encontrarle salida a Igor Lichnowsky, una operación compleja por salario, plazas y tiempos. No es un tema menor. Resolver ese frente libera margen, oxigena decisiones y abre caminos que ahora mismo están en pausa. Por eso, más que un sí o un no definitivo, lo de Emiliano Gómez se entiende como una cuestión de calendario. Desde fuera se interpreta como freno, por dentro, como secuencia. El América sabe que el torneo no se gana en enero, pero también sabe que no puede equivocarse con los movimientos que comprometen el semestre completo. A diferencia de otros mercados, aquí no hay prisa por cerrar mal. Hay presión, sí, pero también cálculo. En ese contexto, el nombre de Emiliano no se cae del mapa. Sigue siendo una carta viable, un perfil que gusta y que responde a una necesidad específica. Solo que, hoy, el club está resolviendo el rompecabezas desde otra esquina. La prioridad es que el plantel quede equilibrado antes de acelerar por nuevas caras. Mientras tanto, el mercado alrededor no se detiene.
Otros clubes preguntan, las ventanas siguen abiertas y las condiciones cambian semana a semana. El América lo sabe y por eso no se casa con una sola ruta. El escenario está en evaluación constante. No es una puerta cerrada. Tampoco una llegada inminente. Es el mercado haciendo lo que siempre hace en Coapa, moverse en silencio, esperar el momento y elegir cuándo apretar el acelerador. Y cuando el presente aprieta, el club también mira 2 pasos adelante. En medio del ruido por refuerzos inmediatos, apareció una lectura distinta que volvió a activar una ruta conocida en Coapa, Puebla. No como solución de emergencia, sino como apuesta de futuro. El nombre que empezó a tomar fuerza es el de José Pachuca, zaguero joven que viene creciendo y que encaja con una fórmula que al América ya le dio resultados. La comparación surgió sola. El camino recuerda a lo que en su momento fue Israel Reyes. Central nacional, margen de crecimiento alto, personalidad para competir y capacidad de adaptarse a la exigencia desde temprano. Pachuca se hizo notar en el Mundial Sub-20 y trasladó esa madurez a la liga, algo poco común para su edad. Eso, puertas adentro, pesa más que cualquier tendencia. El interés no es improvisado. El cuerpo técnico lleva tiempo siguiendo perfiles defensivos jóvenes, entendiendo que el recambio no se puede construir con prisas. Por eso este movimiento no se lee como fichaje de último momento, sino como blindaje. Asegurar prioridad, tomar posición y evitar que el mercado te alcance tarde. Ahora, el contexto manda. Sacar piezas clave de Club Puebla a 4 días del arranque es una misión complicada. Nadie lo desconoce. Por eso el escenario más realista apunta a la apertura 2026, con margen para negociar, planificar y encajar al jugador sin romper procesos. El deseo está, el timín, en evaluación. Esta lectura no compite con otras búsquedas. Al contrario, las complementa. El América entiende que no todo se resuelve con nombres hechos ni con soluciones rápidas. Parte del proyecto pasa por pulir talento nacional que llegue entendiendo la camiseta y la presión desde el primer día. El americanismo exige respuestas ya, y es válido. Pero también exige inteligencia para no hipotecar el mañana. En ese equilibrio aparece José Pachuca, no como promesa vacía, sino como una carta que el club quiere tener en la mano cuando el tablero se mueva de verdad. El mercado no siempre grita. A veces se cocina en silencio. Y ahí, el América suele acertar. Y cuando el mercado empieza a apretar de verdad, en Coapa ya no se habla de apuestas, se habla de soluciones. Porque el clausura está por arrancar y el América llega con una certeza incómoda, la defensa necesita un refuerzo que no requiera explicaciones largas ni tiempo de adaptación. No es una cuestión de futuro, es una urgencia silenciosa. El calendario es corto, la exigencia es máxima y el margen de error, mínimo. Por eso, en las últimas horas, empezó a circular un nombre que no suele aparecer en listas de deseos, pero sí en mesas de decisión. El perfil es claro. Central zurdo, experiencia internacional, carácter para partidos grandes y capacidad de rendir desde el primer minuto. Ahí es donde entra Samir Caetano. Un jugador que no necesita hype para justificar su presencia y que encaja justo en ese tipo de refuerzos que el América ha sabido cerrar cuando el torneo lo exige. Desde el bastidor, el movimiento tiene lógica pura de mercado. Samir juega actualmente en Al Najma SC, fuera del radar diario de la Liga MX, lo que cambia por completo el escenario. No hay pujas infladas, no hay presión mediática constante y no hay rivales directos empujando al mismo tiempo. Es una ventana que aparece solo cuando el club está atento y lee el mercado más allá del ruido local. Además, el contexto contractual abre margen para maniobrar. No es una operación imposible ni un fichaje de escaparate. Es ese tipo de oportunidad que aparece cuando se combina necesidad deportiva y timing correcto. Y en Coapa saben que ese tipo de movimientos, cuando se dejan pasar, luego cuestan caro. Pero lo más importante está en la cancha. Samir no llega para tapar jóvenes ni para frenar procesos. Llega para ordenar. Para darle estabilidad a una línea que ha tenido ajustes constantes y permitir que el resto del equipo juegue con menos urgencia defensiva. Central por izquierda, fuerte en el duelo, con lectura táctica y experiencia suficiente para asumir liderazgo sin pedirlo. Aquí está la clave que cambia la conversación.
Este nombre no compite con la apuesta a futuro que el club evalúa en el mercado nacional. La complementa. Es la pieza que resuelve el presente mientras el América sigue construyendo el mañana con calma. En torneos cortos, esa combinación suele marcar la diferencia cuando llegan los partidos que pesan. Por eso el nombre no se grita. Se trabaja. El mercado sigue vivo, las rutas están abiertas y la decisión pasa por el momento exacto de mover la ficha. Si el América decide avanzar, no será para generar ilusión vacía, sino para cerrar una necesidad real. Y cuando en Coapa se mueven así, normalmente el golpe llega sin previo aviso.